La leyenda de Xu Shao, princesa agente de la 11ª División, segunda temporada de la novela Princesa Valiente, capítulo 59. Mientras tanto, otra mujer frágil se encontraba en la ciudad de Weiliao. Estaba cubierta con una armadura, mientras estaba de pie en las altas torres de la ciudad, mirando las formaciones militares de abajo. Miles de antorchas encendidas parecían convertir la noche en día, mientras que los rayos de la luz brillaban en el horizonte. Era muy consciente de que Yan Suen estaba en algún lugar entre las miles de antorchas. Después de no haberse visto durante mucho tiempo, este día fue el día en que se reunirían. Quizás la llegada de este día había sido esperada. Después de todo, como un niño obstinado, el destino siempre encuentra su camino para ponerse al día. De pie, en las torres de la ciudad, Xu Shao levantó la cabeza ligeramente. El viento agitó su cabello mientras los fuegos de abajo iluminaban el cielo de la noche. Hace muchos años estaban de pie, hombro con hombro, batiendo sus espadas para romper los candados de la prisión, dejando un rastro de sangre detrás de ellos mientras se abrían camino. ¿Habrían hecho lo mismo entonces si hubieran sabido lo que les esperaba hoy? Cerró los ojos mientras mantenía su expresión resuelta, su mente en movimiento. Nadie sabía cuándo ocurrirían las siguientes oleadas de ataques. Mientras sostenía su espada con fuerza, un hombre descendió de los cielos hacia ella, mirándola en silencio. En ese instante, aparentemente, la trajeron de vuelta a esa estación, donde las flores de manzano estaban en plena floración. Lise, guardaré este lugar para ti. Un estruendo estalló repentinamente. Un hombre sin camisa se paró bajo la luz roja en la plataforma elevada, golpeando sus tambores. Los ecos de los tambores perforaron el pecho de todos, como si la tierra misma se estuviera moviendo. He Xiao luego levantó su arco, tirándola a su máxima tensión. Cuando lo soltó, una flecha ardiente se disparó, iluminando el cielo como una lluvia de meteoritos. Sin embargo, casi de inmediato, el enemigo respondió con su propia flecha ardiente, su velocidad más rápida, aplastando la de He Xiao en los astros antes de continuar implacablemente su viaje. Al ver esto, Xu Shao sacó su espada de batalla y desvió la flecha, causando que ambos objetos cayeran al suelo. Luego, ambos ejércitos aplaudieron simultáneamente, antes de que se escuchara una ola repentina de gritos de guerra. Mientras todos miraban hacia abajo, el ejército de Yan Bei había comenzado con su primera ola de ataques. Para sorpresa de todos, en lugar de tropas de caballería, encabezó el ataque. Mientras el olor a rosas se dispersaba silenciosamente en el aire, Xu Shao se paró en las murallas de la ciudad, su mirada vagando entre las columnas de armadura de abajo. El diluvio de las edades pasó por sus oídos, aullando como un tornado que pasó a través de los cielos. Cuando la bandera de batalla, negra, sobrevolaba la cabeza de Yan Suen, la oscuridad de la noche, sin estrellas, envolvió a todos, menos a los rostros del soldado, iluminándolos por decenas de miles de antorchas encendidas. De pie, con su túnica negra, encima de su carruaje dorado, mientras sostenía su arco dorado, Yan Suen levantó suavemente la cabeza, mirando en silencio a la silueta demasiado familiar. En silencio, envolvió el campo de batalla mientras todos contenían la respiración. El ligero retumbar de los tambores de guerra parecía que la tierra palpitaba, incitando al espíritu de lucha del soldado. Por un momento, el tiempo pareció detenerse, mientras los guerreros de ambos lados se miraban a los ojos. En el siguiente momento, las dos formaciones comenzaron a saltar entre sí para la lucha de sus vidas. En un instante,
La caballería de carga desató un torrente de flechas y se arrojó sobre los soldados, mientras innumerables hombres cargaban contra el campo de batalla. El monstruo de la guerra comenzó a desatar su salvajismo brutal y escalofriante. Las nubes cubrían la luna. Era como si incluso el cielo no deseara ver la sangre de la guerra mientras la batalla se desarrollaba en un caos, con los sonidos de los hombres gritando y gimiendo y los caballos cargando envolviendo el campo de batalla. Fue después de todo un día y noche de lucha cuando el ejército de Xiu Liu utilizó el tiempo de inactividad del ejército de Yanbei, ajustando su formación para abrir repentinamente la puerta de la ciudad y asaltar a caballo por un camino estrecho que conducía a las orillas del río Tiexian. Esto hizo imposible que los grandes ejércitos cargaran y como tal, el ejército Yanbei los persiguió a caballo. Sin embargo, cuando llegaron a las orillas del río, todo lo que vieron fue al ejército de Xiu Liu utilizando sus balsas de piel de oveja para viajar río abajo en la corriente más fuerte de los ríos. «¡Cuidado, maestra! ¡Tenga cuidado, Su Alteza!». Casi simultáneamente, tanto Xu Shao como Yan Suen recogieron y lanzaron sus flechas. Chocaron en el aire con un dink, atrayendo los vítores de los soldados de los alrededores. En el canal, de pie sobre su balsa, Xu Shao miró a Yan Suen desde lejos. Ella era muy consciente de que esta batalla era por motivos teatrales, ya que no había ninguna posibilidad de que Yan Suen la detuviera. Ser aliados con la dama de Jin Kan significaba que Yan Suen tenía que defender a Han Shui por ella. Sin embargo, en el momento en que conquistara Tang Jing, era también el momento en que conduciría al sucesor del rey de Jin Kan al trono. Entonces, el destino de Yanbei estaría en manos de otros. Por lo tanto, esta era una batalla que no debería ganar, pero una batalla que no podía rendir fácilmente. Todavía necesitaba que Xu Shao arrastrara el conflicto civil dentro de Tang para reservarse para sí mismo el camino a través del paso Tanggu. Mientras filas y filas de antorchas encendidas iluminaban el río, la oscuridad del amanecer acechaba el río junto con el viento, y solo destacaba aún más el resplandor rojo del fuego reflejando la superficie del agua. Yan Suen continuó montando su caballo mientras se clavaba en el suelo repetidamente con sus cascos con incomodidad. Mientras cabalgaba, miró esa figura que rápidamente desaparecía en el vasto río abierto, mientras el viento agitaba el pelo del caballo. En ese momento, una grieta se abrió en los recuerdos helados de Yan Suen, llevándolo a un momento que apenas podía recordar, lo suficiente como para que los débiles sonidos y las vistas comenzaran a aparecer justo antes que él. Sin embargo, no podía recordar de cuándo eran esos recuerdos. También fue entonces cuando se quedó mirando silenciosamente el vasto río abierto en la oscuridad después de la masacre de esa noche. A medida que ardían los incendios en la ciudad de Zhenguang y se escuchaban interminables sonidos de matanzas en las llanuras, sus jóvenes decidieron seguir sus propios caminos individuales para hacer lo que creían correcto. Tal vez el destino se había convertido en piedra hace mucho tiempo. A medida que los meteoros se desplazaban en direcciones opuestas, sus breves encuentros eventualmente terminarán cuando ambos lados establezcan sus propios caminos, alejándose uno del otro. De pie, en las orillas del río, soldando su espada, Xu Shao observó cómo el último de sus soldados cruzaba Han Shui. El ancho río que partía del este y al oeste parecía llevar consigo millones de vidas y almas. Miró a lo lejos, más allá del polvo que se asentaba, y a través de los campos hacia Yan Suen, donde unas 100.000 tropas blindadas a su alrededor parecían simplemente desaparecer. De pie, con orgullo, había un hombre en su túnica negra, con los ojos como si acabara de salir del infierno, capaz de destruir cualquier cosa en su camino. «Señora», Pinkan corrió, con los ojos enrojecidos, levantó la cabeza y dijo: «Perdimos a más de 6.000
de nuestros hombres en esta batalla. Xu Shao miró hacia abajo, solo vio sangre que aún no se había secado en el rostro, el derramamiento de sangre que acababa de presenciar, destruyendo cualquier forma de inocencia de su época en la época de paz. Pingan, todo tiene un precio, respondió la general del ejército de Xiu Liu a caballo. Miró las filas de antorchas encendidas por lo que pareció una eternidad antes de continuar suavemente. La verdadera paz siempre se alcanza a través de la guerra. Pingan miró desconcertado murmurando, ¿verdadera paz? Sí, no viviré para verlo, tú tampoco, pero algún día alguien lo hará. Xu Shao miró hacia la orilla del río más cerca de Hanshui, donde se habían extinguido los incendios, y su humo ondulante parecía contener tintes de oro. En su negra armadura de tinta, un hombre parecía vagar en el viento de la noche. Aunque los detalles se veían borrosos, Xu Shao podía ver muy bien su expresión y silueta. Tal como lo hizo hace muchos años, disparó una flecha de su caballo. Con eso, él le salvó la vida, y luego ella lo acompañó durante una década. Sostuvo su hombro derecho, donde llevaba una armadura negra de hierro fundido, que ni siquiera la flecha más fuerte o más rápida podía penetrar. Fue un regalo de Cao Zong, que vino en un par, uno de los cuales le dio a Yan Zuen. Se volvió hacia su ejército, azotó a su caballo y avanzó, sin mirar una vez más hacia atrás. En algún lugar, al oeste de Hanshui, Yan Zuen y su caballo se dieron la vuelta cuando su general se le acercó. «Su Majestad, ¿los perseguimos?» Sin una palabra, Yan Zuen pasó a su lado por una distancia antes de responder suavemente: «Retroceded». Como si la marea retrocediera hacia el océano, el ejército se retiró. Cuando amaneció y los rayos de la luz se extendieron por la tierra, la distancia de los dos ejércitos se fue alejando cada vez más. En el vasto espacio, dentro de una tienda de campaña, un general vestido con su armadura se arrodilló por lo que parecía ser una eternidad. A medida que el sol se ponía y caía la noche, la oscuridad envolvía a la tienda, a excepción de la tenue luz de un collar de perlas doradas que proyectaba la silueta del general como una montaña en el interior de la tienda. Desde que regresó del río Tiesian, había permanecido en silencio sentado en la tienda, como si no tuviera en cuenta todo lo que lo rodeaba. Fuera de la tienda, el viento agitó suavemente la hierba, extendiendo su aroma por el paisaje nocturno. El mes de mayo, en Tang, significó que era verano. Los sonidos crujientes de los pájaros gorgoteando resonaban en la oscuridad. De la hierba alta en las llanuras vinieron luciérnagas, iluminando los alrededores como las estrellas en el cielo nocturno. El silencio absoluto envolvió la carpa cuando el general, completamente vestido con una armadura, se quedó absolutamente quieto, sin atreverse a encender una vela o incluso a respirar profundamente. No fue uno de los primeros generales del ejército Yanbei, y mucho menos de la vieja guardia de la realeza de Yan. De hecho, desde el ascenso de la familia real, pocos de esa vieja guardia permanecieron, ya que los militares se habían abierto camino luchando entre sí. A pesar de ser impredecible, Su Majestad fue muy clara en cuanto a las recompensas y los castigos por servirle. Un gran enfoque en la destreza militar significaba que mientras uno estuviera dispuesto a luchar, él o ella tendría la oportunidad de demostrar sus habilidades. Por el apellido Mu, los ancestros del general eran eruditos bien conocidos en la región, aunque su generación no había igualado las mismas alturas que sus ancestros, conocían y estudiaban la literatura y tácticas militares. Este conocimiento y visión les permitió ascender de rango y convertirse en uno de los principales generales del ejército de Yanbei en tan solo unos pocos años. A diferencia de los demás, el general Mu no creía que Yan Zuen
fuera tan violento como decían los rumores. Entonces, ¿qué pasaba si él hubiera matado a su propio maestro, a su propia hermana y a los muchos otros que lo apoyaron a lo largo de los años? Mientras que la persona promedio lo veía como demasiado ambicioso e ingrato, no entenderían la política interna y las luchas de poder dentro del gobierno, ni podrían comprender los asuntos militares que enfrentó. A pesar de ocupar a Yanbei durante tantos años, no tenía nada que mostrar, pero intentaron dictar la política de la región a pesar de las incursiones de los bandidos del norte y el este, gobernados por Xia, que dejaron a la población de Yanbei vulnerable. Otro caótico gobernante y régimen solo se levantaría si Yan Xuen no desatara de inmediato una represión. Unas pocas vidas no significaron nada en la búsqueda de mayores logros. En la búsqueda del poder siempre iba a haber derramamiento de sangre. La diferencia entre un gobernante exitoso y una persona promedio fue la perspectiva diferente que cada uno adoptó hacia el mismo problema. Uno vería y pensaría sobre el panorama general o pondría sus intereses personales de antemano. Por lo tanto, el general Mu no tuvo ninguna impresión favorable hacia la general de Xiuliu, ya que sentía que las mujeres nunca estaban destinadas a lograr grandes cosas. Mulang, una voz baja, repentinamente crujió, haciendo eco ligeramente en la gran carpa. Al escuchar esto, Mu Tang se levantó de inmediato, mientras la persona que estaba arriba continuó. Pasa el mensaje a Shen Yuan. Dile que extienda sus fuerzas a lo largo de los llanos de Song y proteja el área. Ya que el ejército de Xiuliu quiere entrar, déjalos hacerlo. Las fuerzas de la reina de Yingan todavía los están esperando adentro. Sí, Su Majestad. Además, infórmale que no ataque el ejército de Zhao Yang. En su lugar, lanza un ataque total contra Zhao Che y haz lo que sea necesario para destruir los suministros de alimentos de Zhao Che. Sí, contestó apresuradamente Mulang. Enviaré a alguien al paso Baizi para transmitirle el mensaje. Yan Xuen negó con la cabeza, su expresión invisible en la oscuridad. No tenemos prisa, envía a los muchachos mañana por la mañana. Mulang se sorprendió al escuchar esto. ¿Cómo podrían las instrucciones militares no ser tan urgentes? Sin embargo, no se atrevió a refutar a Yan Xuen y en su lugar continuó arrodillándose en silencio. Toma, bebe conmigo. Yan Xuen se inclinó ligeramente hacia adelante, vertiendo vino en el vaso, reflejando la tenue luz que brillaba en las perlas. Atontado por el repentino calor que Yan Xuen había mostrado, Mulang se apresuró hacia adelante para tomar el vaso de vino mientras seguía arrodillado. Yan Xuen señaló casualmente un asiento cercano. No te quedes allí, toma asiento. Mulang se sentó cuidadosamente antes de brindar. Gracias, Su Majestad, por el vino. Yan Xuen brindó a cambio. Cuando Mulang vertió vino en su copa, le dijo a la ligera: ha pasado un tiempo desde que alguien me acompañó a beber. Inicialmente, las circunstancias significaron que no teníamos tiempo para esto, pero ahora que tenemos tiempo, los que podrían acompañarme a beber se han ido. Mulang torció su mueca. Sus instintos y su profundo conocimiento le dijeron que algo estaba mal desde que Yan Xuen le dio la orden de cesar la persecución contra el ejército de Xiuliu. Cuanto más pensaba, más sentía que acababa de escuchar cosas que, para empezar, no deberían haberle dicho. Aquí, dijo Yan Xuen casualmente. Antes, otra vez había brindado suavemente el vino de cristal de Mulang, sin preocuparse por el vino tinto que goteaba en su mano. Incluso, con todo un barril de vino, bebía vaso tras vaso. No pasó mucho tiempo para que el barril estuviera medio vacío. Yan Xuen habló mucho esa noche, más que nunca en el último mes. Le preguntó a Mulang sobre la comida en el ejército, cuántos miembros de la familia tenía, cómo estaba la salud de sus padres, cuántos hijos tenía y si eran educados. Incluso preguntó en broma con cuántas esposas estaba casado Mulang y si las prostitutas en su base militar eran bonitas.
Mulang estaba nervioso. Como nunca había conocido a Yan Suen en persona, todo lo que sabía sobre él era de rumores o de boca en boca. Sin embargo, como vio personalmente, su personalidad accesible solo sirvió para reforzar aún más sus opiniones desde que había tomado la decisión correcta desde el principio de creer en Yan Suen. En cuanto a la dama que desertó a Tang, había tomado la decisión equivocada de atreverse a traicionar a su majestad. Ambos charlarían hasta bien entrada la noche. Cuando tocaron los tambores para indicar las 11 de la noche, Yan Suen ya estaba aparentemente borracho, medio encorvado en su asiento. Sus palabras de chismes se volvieron cada vez más suaves en el minuto antes de que finalmente se quedara en silencio. Pensando que se había quedado dormido, Mulang usó una colcha como una manta improvisada para Yan Suen antes de salir cautelosamente de la tienda. La carpa estaba ahora otra vez tranquila, tan silenciosa que los sonidos de las tropas lejanas, cantando las canciones populares de Yanbei, se podían escuchar en la noche fría. En la oscuridad, el hombre abrió los ojos. Su visión ya no estaba borrosa por los efectos del alcohol. Una vez más, se quedó solo. La tierra a su alrededor estaba tan fría como vacía, sin una sola persona a la vista. Los vientos cálidos soplaban, pero parecía frío cuando entró en la tienda. Solo se recostó en su amplio sofá, con la cabeza apoyada en sus almohadas con cordones de perlas, el olor de incienso ardiendo por encima y en su nariz, aparentemente calmándolo. Pero incluso con el exuberante confort de su sofá y la absoluta serenidad de la noche, después de todo, estaba solo. Justo como esa noche, hace muchos años, fue llevada hacia el sur a través de una canoa, de pie, en lo alto de la torre de la ciudad, en el paso Beishuo. Miró hacia la distancia, donde la nieve se amontonaba en las llanuras y las montañas se parecían mucho al hierro. En última instancia, ella se liberó de sus garras y lo dejó. En verdad, él siempre había esperado este resultado desde que era solo un niño pequeño. Siempre había conservado su personalidad amable y justa, sin renunciar nunca a la esperanza por el futuro, a pesar de las luchas que enfrentó. Al principio, fue él quien la animó. Sin embargo, con el paso del tiempo, sus roles se invirtieron. Describiría su futuro juntos, junto con sus esperanzas, sueños y puntos de vista políticos. Ninguna crisis le impediría encontrar una solución a sus problemas, ya que ella le enseñó tiro con arco y tácticas militares. Aunque Wu Daoya era su maestro por mucho nombre, había aprendido mucho más de ella que de cualquier otra persona. No solo era una mentora, una amiga y una persona en la que confiaba, sino que era la única mujer que había amado en toda su vida. Sin embargo, cuanto más se acumularon estos sentimientos, más inseguro y temeroso se volvió. No estaba claro exactamente cuándo, pero un repentino descubrimiento lo golpeó un día, en el sentido en que sus caminos probablemente serían divergentes. Un día, ella eventualmente lo dejaría. ¿Cuándo comenzó esto? Él no podía recordar. Tal vez fue cuando comenzó a mostrar simpatía por los esclavos o cuando se acercó más a Cao Song. Podría haber sido cuando ella le explicó cómo la sociedad se establecería en el futuro para prosperar, o incluso antes. En el fondo, sabía muy bien que algún día en el futuro eventualmente la decepcionaría y la lastimaría, destruyendo para siempre el puente de confianza y dependencia que habían construido a lo largo de los años. Por lo tanto, ideó un plan para alejarla y excluirla de los asuntos militares a fin de evitar que viera el derramamiento de sangre y la crueldad que él desataría en su búsqueda para lograr sus objetivos. No era un cazador que rompiera las alas de un águila blanca, era un búho nocturno que cruzaba el cielo nocturno. A medida que pasaba la larga noche y los rayos de luz solar comenzaron a elevarse sobre el horizonte, un tinte de miedo comenzó a golpearlo. Una risa sarcástica y profunda comenzó a hacer eco en la oscuridad.
mientras un tinte de embriaguez permanecía en sus ojos. De repente, recordó los momentos de su infancia cuando era un adolescente inseguro y le preguntaba repetidamente: ¿te quedarás conmigo para siempre? La niña sonrió brillantemente, bajando su cabeza hacia él. ¿Me vas a intimidar? ¿Me vas a intimidar? ¿Me vas a intimidar? ¿Podrías...? Cerró los ojos cuando esa voz crujiente continuó reverberando alrededor de su cabeza. Solo quiero darte lo mejor. Sin embargo, lo que considero lo mejor puede no ser lo que quieres en absoluto. En la oscuridad, un sonido nítido repentinamente hizo eco. Jan Suen desató la hebilla sobre su brazo derecho cuando una pieza de armadura teñida de plata cayó hacia el suelo, reflejando débilmente la luz de arriba. Fue un regalo que Shao Tsung le había dado. Vino en un par, al que había dado a Jan Suen un conjunto que luego usó durante las décadas posteriores. Cuando me embarqué en este viaje, sabía muy bien que no había forma de que tu vida pudiera encajar con la mía. Defiendes la esperanza y la paz, mientras yo sueño con un derramamiento de sangre. Por lo tanto, quería que me escucharas y me obedecieras. Sin embargo, al final, fracasé. Se rió para sus adentros, en silencio en la oscuridad. Había que pagar un precio para lograr cualquier objetivo. Evidentemente, ya había pagado su precio. Nadie sueña con una vida mediocre y rancia. Sin embargo, cuando se presenta una oportunidad, la clave es si uno tiene el coraje de aprovecharla. Su voz era tan baja y ronca en la oscuridad como si hubiera pasado por algunos ciclos de reencarnación como un anciano. Se recostó en su sofá de oro. El exquisito vino se derramó por toda la mesa, desprendiendo un aroma embriagador. Vestido con su extravagante túnica, sonrió ampliamente en la oscuridad, despidiendo las vibraciones de un niño inocente.